agradable a Dios, que es vuestro culto racional. You know, we see here in verse 1 of chapter 12, I beseech you therefore. Why does the Apostle Paul say, I beseech you therefore? Therefore is very important to understand because he laid down the foundation here from the first book of Romans, chapter 1 through chapter 11, the foundation of our Lord Jesus Christ, of the doctrine. Now he's saying, now this is what you need to do. That's why it says, I beseech you therefore, brethren. And it mentions brethren because he's speaking to the followers of Christ at that time and also to us today. He wasn't speaking to the world. He was speaking to those who already had given their life over to our Lord Jesus Christ and had been baptized and accepted the Lord as their Savior, as we here today have already done as well. That's why we see the word of God here is also for us. It says, brethren, by the mercies of God. How important it is. We shouldn't miss out that part where it says the mercies of God. We thank the Lord because of his mercies, but because through his mercy, through his grace, we can be saved. Because we also have to remember that we're not through the law of our Lord. We're through his grace. We're saved. Because our fellow Jewish brethren, they're through the law, but we're through his grace. And through his grace, we have received mercy. And so we continue to see that. It says that ye present your bodies a living sacrifice. Why? Because in the times of past, when they would present sacrifices, whether it be an animal, it wouldn't live. It was presented as a sacrifice for the removal of sins, for the forgiveness of sins. But today, we have to present ourselves as a living sacrifice each and every day. ¿Verdad que dice la palabra de Dios? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y es importante ver que dice hermanos, porque esto no le está hablando el apóstol Pablo a los que no eran creyentes, seguidores del Señor Jesucristo. Está hablándole a los hermanos, los que ya habían aceptado, entendido, los que ya estaban bautizados, los que estaban caminando conforme el entendimiento que Dios les había dado. Por eso dice hermanos. Y también ahora nos toca a nosotros, porque también ahora somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Y dice, os ruego por la misericordia de Dios, que presentáis. Ahora, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque nos damos en el tiempo antiguo, presentaban animales en el altar, nuestros hermanos judíos, como sacrificio para el Señor. Pero el Señor ahora, por su gracia que estamos nosotros, ahora nosotros presentamos el sacrificio de nosotros mismos, cada día con el Señor. Un sacrificio vivo, por eso dice aquí, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, cada día, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es importante ver cada parte del verso para entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque nosotros ahora estamos aquí por su gracia. Y en esa gracia hemos encontrado misericordia que el Señor tiene por sus hijos cada día. No solo una vez, no solo cuando conocimos de Dios, no solo cuando nos bautizamos, pero cada día es su misericordia. Y eso cada día quiere el Señor, que reconozcamos eso cada día. Por eso la palabra de Dios dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que constantemente, cada día que nos despertamos, hermanos, le damos gracias a Dios. Aquí estamos, vivos, salvos, sanos. Gracias al Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros nomás? Gracias. No, se lleva acción. Por eso aquí habla del sacrificio. Porque para dar un sacrificio se toma acción. Algo se tiene que hacer. No solo podemos decir, pues gracias Señor y ya. Se lleva, ¿qué hacemos? Y por eso tan importante, empezando un nuevo año, que nos recordemos que tenemos que presentarnos cada día, que Dios nos ayude en este nuevo año, presentarnos delante de Él y darle a Él, como dice aquí, ofrecerle al Señor un sacrificio agradable a Dios. A Dios. No nos olvidemos que no es a la iglesia o al ministerio o al pastor o a la familia, es un sacrificio que es agradable a Dios, que viene de ¿quién? De cada uno de nosotros. We read here and we're always so important to see the exact words
and to not let the words go by. When it starts, verse 1 here in chapter 12, I beseech you, which is an important exhortation from the Apostle Paul. He doesn't say like, this is a good idea, or I think you should do this, or try this. No, he says, I beseech you, meaning this is what you need to do. Therefore, meaning with what you've been taught, being the foundation of our Lord Jesus Christ. Remember, our Lord Jesus Christ is one. You know, when we were baptized in the name of the Father, the Spirit, the Holy Ghost. Which name is that? Our Lord Jesus Christ, in that holy name. God is one. We have the foundation. We know his name. We know God exists. We know he's real. We know we're alive because he has had mercy upon us. And through his grace, we're here. We've been saved. We thank the Lord because we know the foundation that the Lord has given us through his word, through his understanding. And today, with that understanding, with those scriptures, we're living what? And we're asking the Lord to give us wisdom that we can use in our daily walk. But we see here, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, a living sacrifice. Every day we need to present ourselves. We don't get up in the morning and just go, oh, just another day, I just happen to be alive. No, we thank God because as children of God, we know we're still alive each and every day, as in today, because there's purpose in our life. Because God wants something from us. We're not done here on earth yet. Because those who have been here before us and who have gone to be in the presence of the Lord, because their time they completed. But if we're here, it's because we haven't completed our duties here. We haven't completed our jobs. That's why it says here in verse 2, and we continue, and it says, and be not conformed to this world. We're still here, but we're not part of this world. We're living here, but we're not of this world. We're working here. We're studying here. We do things here, but we're not conformed to this world, meaning we don't adapt ourselves and say, I'm part of this world. No, I'm here, but I belong to God. I'm here temporarily. Like the Word of God has taught us that we're just as travelers coming through. And we all know when you've traveled anywhere, you've gone close or you've gone far, it doesn't mean that you went there to stay. Our brothers, the last time they went to Israel, Brother Jonathan was along for that trip. But they didn't go to stay in Israel. They were just travelers. They knew they had a time when they would return home. They had their flight already prepared, the time, the day, the hour, everything to go back home because they were there at that time, but they weren't going to stay there. As we are here today, and the Word of God says, be not conformed to this world. Why? Because we're not here from this world. We don't belong to this world. We're not going to stay in this world. We're just here a short time. And it says, in the meantime, these are the things we need to do. What does it say? But be transformed. How important is that? Qué importante es que vemos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, nuestra mente cada día se tiene que renovar con el Espíritu del Señor. Cada día. Todos conocemos cuando uno estudia, cuando uno trabaja en algo, se tiene que estar constantemente, ¿qué es esa palabra que usan? Cuando siguen aprendiendo, ¿qué es la palabra en el trabajo? Actualizándose cada vez. Si un doctor, un arquitecto, un maestro, lo que sea, cualquier profesión, no solamente aprende esto, sea un mecánico, sea lo que sea. Hace 30 años aprendí esto y ya acá sigo haciéndolo. No, se va actualizando su mente con nuevo entendimiento. Imagínense si un doctor lo quiere operar como lo operaban hace 50 años. ¿Usted qué iba a decir? No. Le vamos a cortar de lado a lado. Cuando hay nomás un puntito que abren, un fierito que entra y hace todo, usted va a decir, oh, está bien. ¿Verdad que no? Va a decir, pues que no, el doctor sabe que hay nuevo forma. Pues claro, pero esos doctores, ¿qué tienen que hacer? Cada día se están renovando su entendimiento en lo que ellos ejercen, que es ser doctor, ser cirujano, de cuerpo, de ojos, de lo que sea, pero se tiene que renovar cada vez su mente. Y la maquinaria que se usa, ya no usan los instrumentos de hace 50 años, usan nueva tecnología, computadoras, robots, nuevos medicamentos que son nuevos. Yo no sé si algunos escucharon, quizás unos sí, hay un nuevo medicamento para los que batallamos de poder leer.
Hay nuevas gotas que se ponen y duran como 7, 8 horas y no necesita usar lentes para leer. ¿Verdad? Los que tenemos que, yo cargo aquí mis lentes, cuando ya batalla mucho me tengo que poner los lentes para leer. Pero con esas gotas ya no se ocupan los lentes. 7, 8 horas puede leer todo bien. Esa es la nueva tecnología que Dios ha dado a los hombres. Son gotas. No se tiene que operar uno porque hay otros que van y se operan. No se tiene que operar. Se echan unas gotas y ya puede leer por 7, 8 horas. Pero cada vez uno también, como hijo de Dios, tenemos que seguir renovando nuestra mente. No que cambia la doctrina o cambia el fundamento del Señor Jesucristo, no. Pero que nosotros entendemos más cada día y más cada día nos acercamos a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cada día lleguemos a aprender más y más, creciendo cada día en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo crecemos, hermanos? En nuestra mente, porque tenemos que recibir entendimiento de Dios. Es la única forma de crecer, no como uno cuando es niño y 5 años, 10 años va creciendo el cuerpo, la mente. No es de crecimiento. El crecimiento es entendimiento. Y eso viene solamente por el Espíritu de Dios, que podamos cada día. Entonces, si esto está hablando el apóstol Pablo, está hablándole al pueblo, a los hermanos, y nos habla a nosotros, porque somos también llenos del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, para recibirlo y entenderlo y ponerlo en práctica. So we see here that it says, be not conformed to this world, but be transformed. What does that mean, to be transformed? Well, the Word of God, according to the Word of God, the understanding to be transformed, it says, by renewing of your mind, meaning that we receive new understanding each and every day, according to the will of God. Through His Word, through His Scripture, through His Holy Spirit, we can be renewed and transformed each and every day. Because as children of God, we have to continue to grow, to edify spiritually. And a spiritual edification, meaning a spiritual growth, has to happen. And how does that happen in the children of God? Through the renewing of our minds, of our understanding. Because we can't say, I got baptized 40 years ago, and that's the only understanding I have. 40 years, I haven't grown. No, we have had to have grown in the last 40 years, our understanding of our Lord Jesus Christ. We have to consistently seek the Lord and ask the Lord, help me, Lord, so I can grow spiritually, so I can understand more of your word, so I can do the things you ask of me, so I can be obedient. Because if we don't have understanding, we're going to make a lot of mistakes. Oh, I didn't know the Lord didn't want me to do that. I didn't know the Lord didn't want me to do the other thing. But when we have understanding, we know what God wants us to do, how He wants us to live, how we should walk, how we should talk, the things we should participate in. All those things God teaches us. That's why the Word of God says, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Praise the Lord. Gloria a Dios, que Dios nos da. Dice, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento cada día. Es como vamos a entender qué es la voluntad de Dios. That's how we're going to understand what is the will of God in my life. Through that renewing of our understanding each and every day. And I mentioned this today because we're at the beginning of a new year. And it gives us a new opportunity to begin once again. Lord, help me grow. Help me grow spiritually. Give me understanding that I may grow in this new year. That I may be able to do things that I wasn't able to do last year. That I can serve you better in my life, with my family, with my children, and all the things I do. That I can grow spiritually and be a better Christian, be a better son, be a better daughter. But we need understanding. Necesitamos entendimiento. No necesitamos cambios fáciles ni cambios pequeños. Necesitamos cambios buenos en nuestra vida para servir a Dios. You know, we need not feel that we cannot do it. We need to get strength from the Lord and say, yes, Lord, we can do this. We can be better Christians. We can serve better. We can contribute more of our time, of our energy,
of all the things we can do to serve God. Because when we serve God, we have to remember that we serve the church, we serve people when we say we serve God. Because that's the purpose He has given us, is to serve each other, serve in the Christian community, serve around us with the help of the Lord. We want to be useful to God. We want to be a useful instrument that He can use. But we have to be obedient to His word. We have to understand what He wants. Like it says here, what is that good and acceptable and perfect will of God? This is what we're after, to do the will of God. You know, this is a lesson that has so many things that to share, but we are not going to have, we're not going to be here for hours to share, but we stay just on the beginning, that we can begin to grow in this year. You know, this is the epistle of Romans, and I wrote down a few notes so I wouldn't forget everything that I wanted to share. But this is, as I mentioned before, this is a foundation of the Lord's doctrine here in the book of Romans. If you haven't read from chapter 1 through chapter 11, take the time at home and read slowly, carefully, and examine what the Word of God says of the doctrine that teaches us how we're serving God, why we're serving God. Because it's important to know. If we want to share the Word of God, it's important to know what the Word of God means. We can't just go and share to somebody and say, turn your life over to God, accept God, be baptized, serve the Lord, if we don't understand what all that encompasses. Meaning, there's a order in all these things. And this is what the Apostle Paul has used here in so many ways to share with us, and so that we may read. You know, the Apostle Paul made it real easy for us here from chapter 12 forward to be able to see what does God want from us. You know, this is our doctrine that the Lord has given us, that we should put it into work through faith in our lives, that we may be able to serve the Lord according to His will. You know, the Word of God says here, as we read, that what He's after are actions on our part. Vemos que el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Enseña aquí, para poder cumplir esas cosas, hermanos, ¿qué se ocupa? Compromiso con el Señor. Un compromiso para tomar acción, porque si no tenemos compromiso, no cumplimos con Dios. La palabra de Dios dice, si no cumplimos en lo más pequeño, en lo más sencillo, menos en lo grande. El compromiso es importante, lo que habla el apóstol Pablo, tiene que ver con un compromiso de los hijos de Dios en el servicio que tenemos con Dios mismo. You know, the commitment is a big word because it's not to be taken lightly. But it works out when we have the correct way of thinking. When we think correctly with the mind of God, we are able to be committed to what He wants us to do. You know, so here we see here in verse 1, as we read it, it's a call to commitment. I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. A commitment that the Lord puts in our lives. Es un compromiso. Aquí en el primer verso. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo nos está así exhortando en su palabra que estemos comprometidos con Dios. ¿Qué quiere decir un compromiso? Que cuando aceptamos algo, y usted y yo, los que estamos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, hicimos ese compromiso ya hace muchos años. Nos comprometimos al Señor. ¿Qué dijeron todos cuando les preguntaron por cuánto tiempo vas a servir al Señor? Todos dijimos lo mismo: para siempre. Ese es un compromiso, hermano, con Dios mismo que hicimos. No con una iglesia o una organización, no, con Dios mismo, que vamos a servirle. Y para servir al Señor se lleva entendimiento, se lleva esfuerzo, pero también se lleva compromiso de nuestra parte. ¿Quién queremos una persona con nosotros si no están comprometidos a nosotros?
Oh, sí, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y luego, y cuando llega la hora de hora, ¿dónde está la persona? Era pura palabra, pero no había un compromiso. Por palabra solamente. Y así ha pasado con muchos que se han dicho ser hijos de Dios, que han dicho yo estoy comprometido, pero a la hora de hora Dios dice, ¿dónde están? ¿Qué has hecho por mí? ¿Cómo sirves? ¿Cómo caminas? ¿Qué has dado de ti? Y esa es la parte que el apóstol Pablo aquí exhorta al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y ahora el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, también nos exhorta a nosotros que hagamos ese compromiso. Y por eso empezamos el año bien, recordándonos de ese compromiso que hemos hecho con Dios. Ayúdame, Señor, un nuevo año y renovar mi compromiso contigo. Que puedo empezar el año bien con la ayuda de Dios. You know, the Lord help us that we are able to start this new year off on the right foot, reminding us ourselves of the commitment we have made to God. Let's start the year off in the right foot, meaning right with God. Lord, help me that I keep my commitment to you. Help me grow spiritually. Help me understand your word. Help me contribute. Help me do all the things you want me to do. What is your will in my life? That's what I want to do. If we remember and we see the word of God says the will of God is perfect. Not that we're perfect, but the will of God is perfect in our lives. What He wants from us. Ya leímos la palabra de Dios, dice, no que seamos nosotros perfectos, pero dice que la voluntad de Dios es perfecta en nuestras vidas. Y eso es lo que le pedimos al Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. No que yo voy a ser perfecto, no que no voy a cometer errores, no. Pero la voluntad de Dios, si la hago, es perfecta en mí. Por eso queremos empezando el año apenas, hermanos, los primeros apenas 10 días, le pedimos, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame en este año que puedo cambiar cosas que no hice bien el año pasado, errores que cometí, cosas que necesito quitar de mí, en mi mente, en mi corazón. Ayúdame, Señor, para que en este año puedo crecer por medio de tu gracia. Ayúdanos. Todos podemos decirle eso al Señor, pedirle al Señor. No hay nadie que pueda decir, oh no, yo ya estoy bien. Si hemos servido bien, qué bueno, gloria a Dios, pero podemos servir mejor. Nunca llegamos a punto de decir, ya he hecho todo de mi parte. ¿Cuándo, hermano? ¿Quién puede decir eso? Nadie. Si el apóstol Pablo, él decía, todo he hecho, pero todos hemos no cumplido con todo, puedo hacer más. Él no estaba satisfecho, el apóstol Pablo, con su servicio al Señor. Él todavía sabía que más podía dar. También nosotros podemos pensar y decir y entender lo mismo. Señor, he hecho en mis años pasados, pero más puedo hacer este año con la ayuda tuya. So as we seek to understand Paul's words, consider these important observations to serve as a guide of what we have read in his holy word. Paul addresses his words to the brethren, as I've mentioned before, those who have come to faith in our Lord Jesus Christ, and those who have experienced justification by faith, that we have been justified by our Lord Jesus. Through our faith, we remember that faith is so important. And that's why we ask the Lord to help us grow in our faith this new year even more. Because there's going to be greater trials and tribulations. There's going to be greater needs in this year than there was last year. Hemos entendido por medio de su palabra y le pedimos, como dice el apóstol Pablo, dice hermanos. Aquí en primer verso, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que ya habían sido y habían recibido el entendimiento. ¿De qué forma? Por fe. El apóstol Pablo nos enseña que hemos encontrado nuestra vida con el Señor Jesucristo y también hemos recibido y experimentado que el Señor nos ha justificado por medio de la fe. De siendo pecadores a siendo hijos de Dios. De estar en tinieblas a salir a su luz admirable. ¿Por qué, hermanos? Porque nos recordamos y nunca nos olvidamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, cuando se dio de su propia voluntad para nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados.
El Señor ahí nos justificó por ese sacrificio. Por eso no nos olvidamos y empezamos el año recordándonos cómo llegamos aquí, hermanos. Cómo llegamos a estar con el Señor Cristo, ser llamados hijos de Dios. Que empezamos el año renovándonos nuestra memoria, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento con la ayuda de Dios. Que si algo se nos había pasado el año pasado, este año, Señor, no se me va a pasar. Con tu ayuda, Señor. You know, we see here that Paul's words are called to action on our part. They're directed at who? At us, and to do what? To take action. The words that the Apostle Paul uses here, they challenge each and every one of us to be able to do more in our service to our Lord Jesus Christ. This is an exhortation. This is a challenge that the Apostle Paul lays down for all those who say they're children of God. To do what? To renew their commitment with our Lord Jesus Christ. To renew that commitment in a new year. Because as the new year comes around, as we are living in today, 2022, our commitment has to be renewed once again. Here we are, Lord, with your help. Praise God. I'm committed to seek you out. And in this year, we need to be even more committed because there's more trials and tribulations to come in this year than there was last year. There's even more to come. As we see today, many brothers started out this new year sick with this virus. And we thank the Lord that he's been healing a lot of our brothers who have been sick in the last couple of weeks. We praise God. Because the Lord's mercy is new each and every day. His mercies are new each and every day. The Lord has mercy upon us. We should never forget. We should always remind ourselves each and every day that we rise from our bed and realize that we're here with a purpose. And that the Lord continues to have mercy upon us. And we ask, Lord, have mercy not only upon us, upon our home, upon our family, but upon all our brethren in different places. Because there's always need. Wherever we turn, there's always need. There's never a time that everything just is perfect. There's always need somewhere. You know, we read here and we understand that Paul's call to action is what? It's based on the foundation of the Lord's doctrine. And as I've mentioned before, this is what it reads in chapters 1 through 11. This is what the Apostle Paul here shares with us. That's why I say take the time. If you haven't read it, take the time to see what the Apostle Paul shares. So we thank the Lord that he takes the time to give us his word and urges us with exhortation. Because we see here that the Lord, this is not a demand, but an exhortation, which is so different. Because we are exhorted to do these things for our own benefit. It's like when you're at home, and your parents, or at work, or someplace, somebody exhorts you to do things in a certain way. Why? Because it's of your benefit. Not a demand. When you are small or you have children, you tell them, when they're learning to tie your shoes, this is the way you tie the shoes. You exhort the child over and over, tie your shoes like this. Why? So they won't fall. You're not demanding, I demand you tie your shoes. But when you exhort, it means there's a benefit behind that. And that's what the Lord does through his word. And to the Apostle Paul here, he's exhorting. Why? Because we're going to be benefited if we obey, if we take into our heart, into our mind, the words of God and the understanding, and we put them into actions. We're benefited, meaning we'll be blessed through obedience. ¿Ya? Cuando obedecemos al Señor, ¿qué recibimos, hermanos? Todos entendemos, si somos obedientes a Dios, Dios bendice. Dios bendice a sus hijos. Por eso el apóstol Pablo, cuando exhorta, la exhortación y el que obedece es bendecido. Porque cuando somos obedientes, el Señor ve nuestra vida, ve nuestro caminar, ve nuestro testimonio. Por eso dice aquí que presentemos nuestro cuerpo, en verso 1, en sacrificio vivo. Que si
¿qué hacemos con nuestra vida? Eso es lo que el Señor quiere. Ya no estamos en el tiempo de traer nosotros, usted y yo, como nuestro hermano judío hace más de 2000 años, que presentaban un sacrificio en el altar. Nosotros no, hermano. Nosotros aquí, ahora, quiere el sacrificio que venga dentro de nosotros. Esto es lo que el Señor está buscando. No que prendamos unas velas, como hemos conocido muchos que así hacen. Muchos de otras creencias así hacen. Yo tengo familia y conocidos que así tienen su casa, tienen unas fotos, unos cuadros ahí y tienen unas velas ahí para prender. Eso no pide el Señor, porque nosotros no estamos por la ley, estamos por su gracia. Gloria a Dios. Y le podemos dar gracias a Dios porque estamos por su gracia. Porque si fuéramos por la ley, no la hacemos, hermano. Usted y yo, estoy seguro que no la hacemos. Y vamos a quedar perdidos. Porque la ley es algo que solo los que Dios ha llamado a estar en la ley pueden cumplir eso. Nosotros, por su gracia, somos salvos. Y le damos gracias a Dios. Y por eso el apóstol Pablo aquí exhorta. And the Word of God says that this is the utmost importance to God. He does not judge us from the outside, but He sees what's in our heart and what's in our mind. That's where the Lord sees the way we're living. And that's what He's after as a living sacrifice. And we can see other scriptures that speak about this. That in the first book of Corinthians chapter 4, in verse 5, it says, "Brethren, do not judge anything before the time. Wait for the Lord till the Lord comes. He will bring to light the hidden of the darkness and reveal the motives of his heart. Then he will receive recognition from God." So the Lord is not looking at the outside. He's looking inward. And this is what the Lord wants. So the Word of God teaches that we should not have righteous attitudes and motives. You know, there are some people that want to obey God, but out of guilt, and others out of greed or out of self-interest. La palabra de Dios nos enseña que no seamos como unos que obedecen a Dios por miedo o porque son culpables. Hay otros que sirven al Señor por su propio interés también. Así hay muchos. Hay muchos que van a la iglesia, hay muchos que hacen esto, hacen lo otro, pero por su propio interés están ahí. No por el servicio al Señor, pero por ellos mismos. So we hear and we understand the Word of God, the voice of God, that grace is both the means and the motivation for heeding Paul's exhortation. Remember the word heeding. That's why it's important. That's why when it says in chapter 12, verse 1, "I beseech you," meaning he's heeding, pay attention. Heed means to pay attention to what you're reading, to what you're hearing, so you can do what I'm telling you to do. You know, and what does the Apostle Paul base all these words on, this exhortation? As we read here as well, on the mercies of God Himself. This is what he bases all this on. Not just from him, it's from God. Mercies which have been described in much greater detail. If we read chapters 1 through 11, you take the time, you're going to see all the mercies that the Apostle Paul, why he uses that term, the mercies. Aquí el Apóstol Pablo, ¿en qué plantan? ¿Qué es el fundamento que usa? Aquí en verso 1, cuando habla de las misericordias de Dios, él lo explica todo en capítulo 1 a capítulo 11. Habla de las misericordias de Dios, aquí en el libro de Romanos. Ahí está basando, por eso el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque el apóstol Pablo ya les había dado aquí en estos capítulos todas las razones de las gran misericordias de Dios. So we should not forget that
our goal as Christians is to take action in pleasing God. That's what our lives should be directed to do. What should I do if I ask myself, is this good? Is this bad? Should I do this? Should I not do this? We can just, by asking our question, would this please God if I do this in my life? It should be very simple for us to be able to answer yes or no. And when we answer yes, we go, thank you, Lord, and that's what we do. But if we think of something that we're doing and it isn't pleasing to God, then we can say, this is what I should not do, because my will, the will of God, is for me to please Him. That's His will in my life. And this is what the Word of God says. That's why in verse 2 it says, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. This is what we need to dedicate ourselves in the beginning of this year. Let's do the will of God. Lord, help me. Give me the understanding. Give me the strength. Give me the wisdom so that I can examine my life each and every day and be renewed spiritually, mentally, with your help, through your understanding, through your Holy Spirit, that I may be able to be pleasing unto you. That's the will of God, that we please Him. And that we have to ask the Lord for help, ¿verdad? Que nuestra vida, hermanos, debe de ser de agradar a Dios en nuestra vida. Ese es el Hijo de Dios. En todo lo que caminamos, todo lo que vimos, nuestras acciones, nuestras palabras, debemos de entender y tener siempre en nuestro pensamiento, esto agrada a Dios, lo que estoy haciendo. Estoy agradando a Dios con mi vida, con mi testimonio, con mi caminar, con mis hechos. Estoy agradando a Dios. Si es sí, sigamos con la ayuda de Dios. Ayúdame, Señor, para seguir. Pero si es no, entonces ayúdame, Señor, para entender qué es tu voluntad perfecta en mi vida, para poder hacerlo. Porque eso es la razón que el apóstol Pablo aquí exhortando al pueblo, que puedan ser un sacrificio vivo, que puedan ser la voluntad de Dios, que es perfecta. ¿Qué quiere decir? Un compromiso. Son hechos, no solo palabras. Porque hablamos con nuestra boca y salen palabras, le damos gracias a Dios, bendecimos el nombre de Dios, cantamos, glorificamos a Dios, oramos. Pero más importante, el Señor quiere obediencia con nuestros hechos. Es lo que el Señor está buscando. ¿Qué nos ha enseñado la palabra de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Sacrificio o obediencia? Todos sabemos, la obediencia. Es lo que el Señor está buscando. Y por eso el apóstol Pablo aquí exhortando a los hermanos. Y también ahora la palabra de Dios nos exhorta a nosotros también que hagamos la voluntad de Dios, la voluntad perfecta que es de Dios. Que aprendamos cómo poder hacer esto, hermanos. Es por el Espíritu de Dios, por la ayuda de Dios. Solo por la ayuda de Dios podemos hacerlo. Nadie más lo puede hacer. Y hay muchos ejemplos. Pero el tiempo ya se nos está acabando en esta tarde. Y vemos la exhortación del apóstol Pablo a hacer, a comprometer. Es una exhortación para glorificar a Dios con nuestra vida, para alabar al Señor con nuestra vida. Porque todo esto es basado, y tenemos que entenderlo y también pedirle al Señor en la mente de nuestro Dios mismo. Esa mente de Dios. Pedirle al Señor, Señor, pon tu mente en mi mente. Dame entendimiento. We know that Paul's worship here in the Word of God, his exhortation is based upon the mindset of God, that God's mercy that He's had upon us, to give us that understanding, to give Him a service of worship, meaning of service to God in all aspects of our walk, and what we speak and how we talk and how we walk, the things we do in our daily lives, that we're always gratifying, seeking to gratify the Lord with our lives. And as the Word of God says here, it comes from a rational worship. And how does somebody be rational with your mind, with your thoughts? Because if you don't use your mind of God, you can't be rational. And there's many people go, that person was irrational. He acted irrational, meaning he acted weird. He was out of his mind. He did things that were not of the norm. And that's why the Word of God says here in chapter 12, verse 1, it says, which is your reasonable service, meaning you use a rational mind. And where does that rational mind come from?
from our Lord Jesus Christ himself. ¿Verdad? En español, ¿qué dicen? Que uno está en sus 5 sentidos, ¿verdad? Porque cuando uno está bien en la mente, en sus 5 sentidos, su acción, su vida lo demuestra. Pero cuando uno no está, ¿qué dicen uno? Ese no está en sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque está loco, se está portando así, habla raro, hace cosas raras. Y uno dice, no está en sus 5 sentidos, no está razonando su mente. Por eso el apóstol Pablo aquí exhortando en última parte del verso 1 dice que es vuestro culto racional, que usemos el razón. La mente tiene que ser la mente de Dios para poder hacer esto, hermanos. No viene de la mente humana, porque no podemos darle al Señor nada bueno si viene de nuestra mente, pero viene de la mente de Dios mismo. Que Él, cuando nos da su entendimiento por medio de su Espíritu Santo, tenemos una mente para pensar cómo servir al Señor en la forma que es agradable a Él. Por eso cuando vemos una persona que sí está en sus 5 sentidos, decimos, gloria a Dios, esa persona de lo que habla, de lo que hace, de lo que camina, su testimonio, se comprueba que está en sus 5 sentidos. Tiene razonamiento. Pero este es el razonamiento no del lado humano, pero del lado espiritual que está buscando Dios. Pero eso trabaja por medio de nuestra mente. Y eso, hermanos, qué importante es más en este tiempo, cuando muchas personas están batallando en problemas de razonamiento. Muchos hijos de Dios hemos visto, y no entramos en eso hoy, ni en nunca, hablando de la política, hablando de las vacunas, hablando de máscaras, porque ya muchos cristianos ya no razonan, porque ya están usando su propio entendimiento en vez del entendimiento de Dios, porque sabemos que todo lo que hace Dios es para nuestro bien. El Señor no permite nada en nuestra vida, la vida de sus hijos, que nos haga daño. No es posible. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, incluyendo este virus, incluyendo los problemas de salud, todo tipo de problemas, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y por eso, como hijos de Dios, no confiamos en vacunas, no confiamos en máscaras, no confiamos en el gel antibacterial. Esto me va a salvar si me lavo las manos. No, confiamos en Dios. Pero Dios nos da herramientas, nos da forma de cómo cuidarnos. Pero todos tenemos que tener una mente que puede razonar. Es la única forma. Porque hemos visto de muchos cristianos que han hecho cosas que uno se queda a decir, esa persona ya se volvió loco. Ese hermano, esa hermana, por lo que dice, lo que habla, lo que hace, porque ya no está usando la mente de Dios. Pero solo con la ayuda de Dios. Que sigamos caminando, sigamos buscando de Dios. Y empezando el año bien, diciendo, Señor, ayúdanos, Señor, porque más este año, más lo que va a venir, necesitamos más de ti, necesitamos más cercas al entendimiento de Dios, más cercas a la presencia de Dios, para que nos ayude, hermanos. Si uno pensó en el último año, 2 años, las cosas han sido terribles, esperemos lo que ha de venir en el futuro, solo Dios sabe. Pero nosotros confiados, que Dios obra en medio de la tormenta, Dios obra. Dios protege, Dios cuida, Dios bendice, Dios hace con sus hijos. En medio de la tormenta, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, Dios sigue presente. Gracias, Señor. Y le pido al Señor, ayúdanos, Señor, que podamos venir delante de ti, así como dice tu palabra, no estando conformados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que Dios nos siga dando entendimiento, hermanos, porque eso es lo que necesitamos. Si hay algo que más necesitamos de Dios, es que nos siga dando más entendimiento cada día, porque las cosas siguen cambiando en este mundo, en esta vida, y necesitamos Dios que nos siga actualizando nuestro poder espiritual, nuestro poder mental. Como hablaba nuestro hermano Efraín Valverde, anciano, hablaba de qué importante es la mente, el poder de la mente. Qué importante es, porque hay muchos que en este tiempo se han perdido por esa causa, por ese problema, que no tienen poder de mente, porque no tienen mente de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, que no lleguemos a ser como muchos que han perdido el razonamiento y han dejado de buscar de Dios, han dejado de servir a Dios, han dejado de caminar, han dejado de buscar cada día de Dios, porque ya no está trabajando
su razonamiento. Que Dios tenga misericordia, porque estamos en tiempos, como ya lo hemos dicho y lo hemos conocido, tiempos diferentes ya, hermano. Ya no estamos viviendo hace 2, 3 años, 5 años, 7 años, como estamos en otra era, en otro tiempo ya, muy distinto a lo que nosotros conocíamos antes. Y necesitamos más de Dios. En el libro de Gálatas, quisiera leer esta escritura, si la busco aquí, para terminar esta porción. A ver si la puedo encontrar. Gálatas capítulo 2. Verso 20. For I have been crucified with Christ. The book of Galatians chapter 2 verse 20, it says, for I have been crucified with Christ, and it is no longer I that live, but Christ lives in me. So the life I now live in the Lord, because of the faithfulness of the Son of God, He has lived in me and gave Himself for me. And we're living today is because our Lord Jesus Christ made that sacrifice. And we have to remind ourselves each and every day that the Lord wants us to live as children of God. El Señor quiere que vivamos como sus hijos, porque el Señor hizo el sacrificio en la cruz. Ya no, ahora no somos nosotros que vivimos, sino es Cristo Jesús que vive en nosotros. Y por esa razón buscamos ser un sacrificio agradable a nuestro Señor Jesucristo y vivir conforme a sus escrituras, pudiendo ser agradable al Señor. Also, the last scripture here, to share if I can find it. In the book of Romans, right where we've been reading, but let's turn a page back to chapter 6 and verse 12. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 12. Y aquí voy a terminar, que ya se nos acabó el tiempo, que tenemos algo más que queremos hacer después de la predicación. Romanos capítulo 6, verso, ¿qué dije? 12. Sí, amén. Verso 12 y 13. Romans chapter 6, verses 12 and 13. It says, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hasta ahí nomás. Que Dios nos ayude, hermano. Y guarden eso y léanlo y estudienlo, después lo podemos estudiar más. Pero ahí nos habla la palabra de Dios. Y yo lo menciono hoy en este día porque estamos empezando un nuevo año y queremos empezar en la forma correcta, con la ayuda de Dios. Que podamos crecer en este año, servir al Señor mejor, hacer más, que contribuir más de nuestro tiempo, de nuestra mente, de nuestra forma de cómo caminar. Que Dios nos ayude para poder hacerlo. Es que Dios bendiga a cada uno, hermanos, y Dios bendiga a nuestros hermanos que pueden ver ahí el video y que no pueden estar. Dios los bendiga. Vamos a seguir orando por cada uno de ustedes.